Estimada profesora y compañeros, a continuación voy a presentar al grupo 2, conformado por Coronado Guamán Jorge, del Carpio Chin Alejandra, Elías Conno Charlit, Guarachi Coronel Alejandra, Llanos Carrasco Iván, Ramos Torres Palmira. El ensayo titulado La eutanasia, solución o suicidio asistido. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es aquel procedimiento voluntario por el cual se le pone fin a la vida de un paciente con una enfermedad terminal. Dentro de ella tenemos dos clasificaciones, de manera directa e indirecta. Directa, cuando el médico tratante incita a la familia a ponerle fin a su familiar que está padeciendo o que está sufriendo. De manera indirecta es cuando el personal médico administra mal fármacos y ocasiona la muerte de un paciente sin alguna intención. Ahora hablaremos de los pro y los contra. Los pro, consideramos de que todos tenemos derecho a la dignidad, así como también a una muerte digna. Por otro lado, también tenemos que para evitar el sufrimiento también se puede utilizar la eutanasia, entre otros. Ahora con los contra. Los contra encontraremos que vamos a encontrar dentro de la medicina una variedad de fármacos que van a poder ayudar al dolor de estos pacientes. Y también tenemos que recordar que la vida nos dio un ser supremo y esta postura la apoya la Iglesia Católica. Para ello, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Consideras que para evitar el sufrimiento en pacientes con enfermedades terminales se le aplique la eutanasia o suicidio asistido por un médico y la Iglesia Católica no lo debería impedir? Consideramos que toda persona tiene derecho a una vida digna. Por ello, la eutanasia debería estar normada para determinar los límites de este procedimiento. Además, la autonomía del ser humano le confiere valor a la vida. Sin autonomía, los actos humanos carecen de valor, incluso desde el punto de vista religioso. El derecho a vivir con dignidad o morir con ella está estrechamente relacionado a la capacidad que tiene el individuo para poder tomar esa decisión de forma personal, individual, ya sean estas decisiones en circunstancias extremas como la que venimos analizando o también en circunstancias como las de la vida cotidiana. El Estado debe garantizar en todo momento que aquella decisión sea de manera espontánea, sea de manera individualísima. No debe interferir por ninguna circunstancia en los planes de vida, ideales de virtud o de excelencia humana. El ser humano, desde la capacidad de discernimiento y de manera voluntaria, puede y debe decidir la forma en que de manera digna puede transcurrir los últimos días de su vida. Los estados que en la actualidad han despenalizado este tema tan controversial han implementado a la vez unos equipos multisectoriales conformados por médicos, psicólogos, psiquiatras, que en una primera instancia van a ayudar a aquella persona que toma esta decisión con el fin de que encuentre otros parámetros para desistir de ella. Si aún así, siendo constante la decisión de la persona en el respeto hacia su decisión, se procede a realizar la aceptación de aquel hecho. Otro aspecto importante a considerar es la calidad de vida del paciente cuyo padecimiento lo orienta a la elección de la eutanasia, es decir, aquel paciente con una enfermedad degenerativa o crónica que ha pasado por una sintomatología ya de por sí incurable, pues también tiene que enfrentar, tanto él y sus familiares, la difícil situación de tratamientos paliativos altos en cuanto a su costo, considerando que el Estado peruano, en este caso, no va a ofrecer el servicio que se requiere para este tipo de pacientes. En ese sentido, la calidad de vida para el paciente va a ser muy costosa, porque nuestro sistema de salud es muy deplorable en ese aspecto. Entonces, además de ello, no se garantiza que el paciente pueda vivir o tener una vida digna, y finalmente es lo que determina su inclinación hacia un pedido de eutanasia en nuestro país.
La Iglesia Católica no es ajena a este tipo de coyunturas. Ellos presentan una posición más conservadora en base a las creencias que se tienen respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Es por ello que el Vaticano emite una carta titulada El Buen Samaritano, en la cual cuestiona este tipo de prácticas basándose en la ética, en la moral que deben de perseguir aquellas personas que se encargan de curar a las personas que están enfermas, ¿no? Entonces hace ciertos cuestionamientos respecto a esta situación. Sin embargo, como nosotros, y también basándose en las creencias religiosas, ¿no? Estas situaciones más bien tienen que ellos, en la posición de la Iglesia Católica, indican que este tipo de situaciones en la cual la salud se ve resquebrajada, las personas lo que tienen que hacer en todo caso es fortalecer su fe, fortalecer su espíritu, no solamente el del paciente, sino también el de la familia, ¿no? Y entonces vivir en armonía y en paz, teniendo la fe, la esperanza en que va a tener una muerte tranquila y que su alma, su espíritu va a descansar en paz, ¿no? Sin embargo, nosotros cuestionamos mucho la posición de la Iglesia Católica, ya que se aleja mucho el fin de la eutanasia, ¿no? El propósito de la eutanasia es que el paciente, tanto el paciente como la familia, busquen que el paciente tenga una muerte digna, ¿no? Muy aparte de todas las creencias religiosas y la posición que tiene la Iglesia Católica. En consecuencia, hablar de ética y responsabilidad profesional hay que tener en cuenta desde el momento que el profesional de salud realiza su juramentación hipocrático, donde indica velar al máximo respeto a la vida del ser humano. Pero en cuestión del tema de la eutanasia, que se ha visto en un conflicto no solo social, sino también moral, esto cuestiona a la ética médica, generándole así un dilema ético. Pues no solo se trata de que el médico quiera salvar la vida de sus pacientes, en muchas ocasiones se han visto afectados en tomar duras decisiones con respecto a la vida humana, ya que estos se han visto afectados por alguna enfermedad incurable o muerte irremediable. Pues no solo genera un gasto económico, también un sufrimiento personal y familiar. Para los médicos, legalizar la eutanasia no es acabar con el sufrimiento del paciente, sino ver como una opción para aquellos que han agotado toda la vía médica posible a su sufrimiento físico o mental y que no han tenido éxito en ello. Por ello, se considera que la eutanasia debería ser legalizada para evitar su sufrimiento a estas enfermedades incurables y con el sistema de salud que no le garantice la medicina requerida, asomado a ello una vida digna. En síntesis, se corrige que la eutanasia es una solución viable para evitar el sufrimiento innecesario de aquellos pacientes de enfermedades terminales y el de sus familiares. En ese sentido, los médicos y la Iglesia Católica no pueden oponerse a ella. En cambio, deben actuar según sus atribuciones y dar soporte emocional a estos pacientes que están enfrentando una situación tan difícil y que, de acuerdo a su capacidad de discernimiento, van a elegir la opción que mejor les parezca. Cabe resaltar que la eutanasia es considerada como parte del ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad. Además, en el Perú ya tenemos un pronunciamiento favorable de la Corte Suprema en el caso Ana Estrada, en el cual se le permite tener una muerte piadosa. Y recordemos también que lo que se está protegiendo aquí es la vida digna. También se está protegiendo uno de los principios fundamentales que son el libre desarrollo de la personalidad y evitar que las personas tengan un trato inhumano. Por lo tanto, la postura en este ensayo es a favor de la eutanasia como una solución.